señora Rivera, pero antes quiero entregarles un texto mío inédito sobre el tema que vamos a tratar ahora, que es el uniformamiento jurídico. Como es un tema que aquí se discute mucho, la justicia comunitaria, los derechos consuetudinarios, es un tema además muy filosófico, tratado ampliamente por Voltaire, que es lo que vamos, es para que ustedes me hagan fotocopiar. ¿Usted quería hablar primero? Sí, lo que pasa... ¿Esperamos que venga alguien o no? Tal vez no venga nadie más. No, en realidad deseo responder la pregunta que me hizo. Lo que pasa es que yo no pienso rápido. Entonces ya he reflexionado en torno a su pregunta. Y bueno, mi idea es que en perspectiva o en prospectiva de nuestro Estado y pensando dentro de los parámetros del Estado plurinacional de Bolivia, es fundar nuevas ciudades, ya que yo considero que estamos concentrados, no en ejes centrales, ciudades importantes como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y que estas tarde o temprano van a colisionar pese a los proyectos que hay en La Paz en torno a la industrialización de la basura, la gestión de la basura, la gestión del recurso hídrico, pero considero que las poblaciones aumentan. Entonces, para mí sería importante hacer un estudio de fronteras para crear ciudades en las fronteras y en los diferentes puntos territoriales estratégicos del país. Yo considero que con traslados de poblaciones y la ocupación de nuevos espacios territoriales y el fortalecimiento y el desarrollo de las fronteras, nos permitirían fortalecer, nuestro Estado. Entonces, como todo lo que pensamos nunca es nuevo, yo deseo preguntarle, por favor, si en torno a estas ideas ya entiendo que en Bolivia se ha hecho esta población esta movilización, esta movilidad de población en el tiempo de Hugo Banzer Suárez, lo que es la población el desplazamiento o el movimiento de ciudadanos a ciertos espacios territoriales. En mi caso, a mí me gustaría hacer en espacios fronterizos estratégicos, sobre todo lo que tenga que ver con aspectos estratégicos del agua, recurso agua dulce y evidentemente no las que tengan viabilidad de comunicación en torno al país, que logre la unificación y el traslado de alimentos de norte a sur, este y oeste, para la mayor calidad de vida de los ciudadanos, que sería uno de los principios, uno de los ejes rectores, que es el vivir bien. Entonces, me gustaría saber qué autores y qué experiencias en diversos países que sean similares se podría revisar, por favor, para que estos aspectos históricos me puedan servir, como argumento para fortalecer, esta idea en torno al estudio de fronteras, que es una investigación de mi tesis que me gustaría abordar. Señora Rivera, lamentablemente no soy un experto en esa temática. Lo que yo le puedo decir son un conjunto de generalidades, en el fondo ya conocidas, sobre tal vez antecedentes históricos similares. La idea de fundar una ciudad, atraer gente o mandar gente autoritariamente a esa nueva fundación es algo que ha habido constantemente en toda la historia de la humanidad. Uno de los casos más sonados y con más éxito ha sido la fundación de Constantinopla, la ciudad de Constantino, que la fundó el emperador Constantino, cerca de las fronteras en peligro, lo que ahora es Istambul, precisamente con la idea de acercarse a una zona en peligro y tratar de mover la población, es decir, aliviar el peso demasiado grande de Roma y
trasladar la población a esa región que en ese momento era muy despoblada. Constantinopla es el primer ejemplo así de una fundación con una idea, no filosófica, sino una idea simplemente política, de acercarse a las fronteras en peligro. En esa época eso era muy importante porque las comunicaciones, tanto por carretera y no había comunicaciones como ahora hay, inalámbricas, eso era absolutamente desconocido, por lo tanto había que estar cerca de las fronteras en peligro. Se me ocurre también que ha habido aquí en América Latina algún intento similar, por ejemplo, la fundación de Brasilia. A la capital antes, en Brasil, era primero Bahía y luego Río de Janeiro. Y la capital fue trasladada al interior para mover también a la población concentrada en la costa, para moverla a una región que parecía provisoria y ha tenido cierto éxito. Brasilia tiene hoy más de 1 millón de habitantes y nadie fue ordenado que vaya, sino que la capital obviamente atrajo a mucha gente. Otro caso que se me ocurre, he estado ahí brevemente, y esa es una zona fronteriza como usted tiene en mente, es la fundación de la capital de Pakistán. La primera capital de Pakistán fue Lahore, que es una ciudad muy grande, situada en una región muy poblada del río Indus, y el gobierno pakistaní decidió fundar una ciudad en el norte, en una región poco poblada y muy conflictiva, que es la frontera con Afganistán, y ahí se ha fundado Islamabad, que es la actual capital de ese país. Tengo entendido también que en el Asia Central, en ese país muy grande y muy rico que se llama Kazajstán, que ahí también ha habido hace pocas décadas un traslado de capital y de ciudad hacia zonas fronterizas, con el intento, justamente como usted dice, de acercarse a las fronteras desprotegidas y a zonas donde posiblemente haya, es un problema muy serio en el Asia Central, recursos hídricos en abundancia. O sea, hay, digamos, en la historia algunos ejemplos de eso. Pero esa idea no es una idea, digamos, que haya movido una gran cantidad de publicaciones o de reflexiones. Yo conozco muy poco de literatura sobre esa temática. Estimado público, veremos ahora dos otros elementos de la consolidación del Estado Nacional que la Asamblea Nacional Francesa a partir de 1789 lo trató de hacer sistemáticamente. El primero, la unificación de un mercado nacional. Aunque les parezca una cosa muy rara, en gran parte del mundo no ha habido mercados internos amplios, sino que realmente eran cosas muy acotadas, es decir, delimitadas regionalmente. En Francia, lo mismo en Alemania, hasta el siglo XIX, habían barreras aduaneras internas muy grandes. Por lo tanto, llevar mercadería, además muy diferentes de región a región. Entonces, llevar mercadería de un lugar a otro, que es lo que hacen los comerciantes industriales, era realmente complicado. Además, eran cambiantes estas regulaciones de aduanas internas. Alemania se ha unificado recién en el siglo XIX. El Imperio Alemán fue fundado en enero de 1871. Ven ustedes, una cosa mucho más moderna que la República de Bolivia. Y ha nacido de una unión aduanera. Primero, estos estados alemanes establecieron una unión de aduanas, y de ellos se desarrolló posteriormente el imperio alemán bajo Bismarck. O sea, la unión aduanera fue lo primero. En Francia también habían aduanas internas hasta la Revolución Francesa. Estas aduanas internas eran obviamente fuentes de ingresos de regiones y de élites regionales, que
que se oponían a la instauración de un mercado uniforme, obviamente. Además, habían diferentes monedas. Cada región podía acuñarlas. En esa época todavía no había papel moneda, sino solamente metálico, dinero metálico. Y las regiones acuñaban sus propias monedas. Lo mismo en Alemania, cada estado soberano alemán hasta 1871 acuñaba sus diferentes monedas. Entonces, los marxistas, con toda razón, creo yo, en este punto, han insistido en que la creación del mercado nacional unificado es uno de los presupuestos y de los hitos más importantes de la consolidación del Estado moderno. En Francia hubo una resistencia, como les decía, de élites regionales, una resistencia, pero que no era tan fuerte como el apoyo a la creación del mercado uniforme. O sea, la Asamblea Nacional, al decretar la abolición lisa y llana de un instante al otro de todas las aduanas internas, realmente contó con el apoyo de la población. Ahí ha habido el fenómeno que ha señalado el señor García, la vinculación entre un proceso de concentración y al mismo tiempo de democratización. Esas élites regionales estaban enfrentadas, por ejemplo, a los campesinos productores, que querían vender sus productos sin tener que pasar por aduanas, porque además eran a veces impuestos de exportación de una región a otra y de importación en la próxima. Es decir, todo era, en una palabra, muy engorroso. Y esta Revolución Francesa ha tenido esa labor de racionalizar muchos aspectos de la vida cotidiana que hoy nos parecen obvios, sobreentendidos, naturales, pero que en la historia universal no han sido tan naturales, sino que ha costado mucho trabajo el construir un mercado nacional interno. En Alemania hay, por ejemplo, muchas expresiones populares que tienen que ver con el río Rin. Estimado público, hasta el siglo XIX, cuando se construyeron ferrocarriles y las primeras carreteras pavimentadas, las primeras son las romanas, porque los romanos construyeron carreteras empedradas de gran calidad. Pero durante siglos o milenios eso cayó en decadencia y eran carreteras muy malas, o sea, desfavorables para el comercio. Y en países como Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, donde los ríos son navegables, los ríos eran las grandes vías de comercio y comunicación. El río Rin, estimado público, tenía más de 30 barreras aduaneras en el curso solamente cuando atraviesa Alemania. El río Rin, como ustedes saben, nace en Suiza, pasa por Suiza, hacia la frontera con Austria, luego hacia la frontera entre Francia y Alemania, entra al territorio alemán y termina en Holanda. Solamente en la parte alemana había hasta 1850 más o menos más de 30 barras aduaneras, o sea, obstáculos al comercio, a la integración, etc. Y obviamente había algunos grupos sociales que obtenían pingües beneficios de esas barreras. Obviamente había élites locales poderosas que disfrutaban de los derechos aduaneros. Y abolir eso costó un cierto trabajo. Y es un trabajo que realmente ha concentrado energías y ha sido también algo democráticamente bien sentido, bien apoyado. Ahí también ha habido una concentración entre la idea de la unidad nacional y la idea democrática. El caso alemán es muy claro, la construcción de un imperio que reúna a todos los países de habla alemana era una medida muy democrática durante los siglos XVIII y sobre todo XIX, era algo muy, muy sentido. Estimado público, veremos ahora el punto más controvertido que tiene que ver con la discusión actual en Bolivia
sobre las labores de unificación del Estado Nacional en Francia. Es la discusión sobre los derechos consuetudinarios, sobre lo que aquí se llama justicia comunitaria, usos y costumbres, etc. Como casi todos los países del mundo, en Francia también las regiones tenían derechos diferentes unos de otros. Derechos además que entorpecían el comercio, la vinculación entre regiones, etc. Quiero referirme, estimado público, a un gran pensador francés, el más famoso de la Ilustración, Voltaire. Ahí tienen ustedes los datos, y 2 o 3 obras donde él realmente discute esa problemática de la multiplicidad de derechos consuetudinarios. En su famoso diccionario filosófico portátil, menciono este libro porque ha tenido una vinculación trágica con el problema que voy a contar ahora. Voltaire se hace la burla de la multiplicación de derechos que obviamente favorecen a élites locales y también a usos religiosos. La Iglesia Católica era en Francia la gran promocionadora de usos y costumbres. Estos usos y costumbres pueden ser a veces muy violentos e irracionales. Esa es la crítica, estimado público, de la filosofía racionalista contra la pluralidad de derechos consuetudinarios. Aquí los derechos consuetudinarios en Bolivia tienen más bien la fama de ser progresistas, cercanos al pueblo. Son derechos, según dicen sus propugnadores, que emanan de la voluntad popular. Voltaire ha demostrado que eso ya en el siglo XVIII no está. Esos derechos rara vez emanan de la voluntad popular, por ejemplo, que se manifieste en una asamblea regional o algo así, sino que son imposiciones de élites y grupos de poder locales y regionales que se han sedimentado a lo largo de los siglos. Como durante toda la época de la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna no había una legislación nacional, entonces esos derechos consuetudinarios, como el common law hasta hoy en la Gran Bretaña, eran la forma usual del derecho. Nadie llamaba mucho la atención. Y no creo yo, aquí sigo a Voltaire, que hayan sido emanación de la voluntad popular, sino que eran derechos generalmente de élites regionales fuertes que se fueron consolidando a lo largo de siglos. Y como no había una opinión pública, no había una discusión hasta el siglo XVIII de esas cuestiones, la mayoría de la población, y me permiten esa opinión mía personal, la mayoría de la población apolítica, ingenua, no instruida, no educada, aceptaba como algo totalmente natural la existencia de esos derechos. ¿Por qué esos derechos pueden ser irracionales? En 1764, estimado público, se publica el diccionario filosófico portátil de Voltaire, donde él ya discute estos problemas. Ese libro aparece sin nombre de autor, como la mayoría de las obras de Voltaire, sino que aparece en forma anónima. El libro es inmediatamente prohibido por las autoridades francesas. Es más, es quemado públicamente. Eso era algo muy usual hasta la Revolución Francesa. Recién ahí se terminó esa costumbre. Un tribunal o una autoridad decidía que un libro era impío, contrario a las costumbres, contrario a la ley. El libro era prohibido y era quemado en una ceremonia pública en una plaza. Lo mismo en Alemania.
Es decir, era una costumbre muy, muy antigua de quemar esas cosas que van contra las buenas costumbres, contra la autoridad, contra la religión, etc. El diccionario de Voltaire fue quemado y prohibido. Y aquí viene lo trágico que pasó. Y aquí Voltaire es que aprovecha esta cuestión para ir contra los derechos consuetudinarios. Al año siguiente, en 1765-66, un grupo de jóvenes, les cuento esta anécdota porque sigo la idea muy contemporánea de que una anécdota o una imagen vale 1000 palabras. Entonces, esta anécdota simplemente nos ilustra lo que también, no es obligatorio, lo que también pueden significar derechos consuetudinarios que no han sido discutidos racionalmente. En una población pequeña en el extremo norte de Francia, que tenía obviamente sus usos y costumbres, 3 jóvenes no se sacaron el sombrero al paso de una procesión religiosa. Ya había libertad de cultos, pero no se podía blasfemar, o sea, no se podía insultar a la religión y a los ministros de cualquier religión en Francia. Y estos chicos, al no descubrirse al paso de una procesión, independientemente si era protestante, católica, hugonote o calvinista, cometían, según los usos y costumbres de esa región en el norte, cometían el delito de la blasfemia. Además, estos chicos, el mayor, el que lleva el nombre, el Caballero de la Barre, que es el título de la obra de Voltaire, este señor además había cantado en un grupo privado, había cantado algunas canciones obscenas, típico de chicos jóvenes, ¿no es cierto? Ustedes, me imagino que están muy cerca de la edad, tenía 19 años cuando fue condenado. Ustedes van a comprender simplemente ese ardor juvenil, unas cuantas canciones obscenas, donde cosas sexuales estaban combinadas aparentemente con un insulto a la Virgen María. Se armó un soberano problema. La población, y por eso la desconfianza de Voltaire y la mía, contra las masas no educadas, las masas apoyaron la detención de este joven, de sus amigos, y las masas incultas testificaron en contra y además agrandaron la ofensa. Esa simple blasfemia, el hecho de no descubrirse ante el paso de una procesión, fue calificado cada vez, además por, perdón de la dama aquí presente, por mujeres histéricas, fue además amplificado como un gravísimo pecado contra las buenas costumbres. Mujeres histéricas, entiendo que es un término sexista. Puede ser, pero yo digo lo que ha dicho Voltaire, yo simplemente repito lo que ha dicho un gran filósofo. No voy a falsificar un texto por quedar bien ante la opinión pública femenina actual. ¿Qué decían los usos y costumbres de esa pequeña región en Picardía, en el extremo norte de Francia? Pena de muerte. Y evidentemente el Caballero de la Barre, de 19 años, que tenía la mala suerte de ser huérfano y que no tenía apoyo importante de personas de peso, ni en su población ni en ninguna parte, un pobre chico que venía de una familia pobre, noble, pero empobrecida, este chico no tenía ninguna protección. Entonces era la víctima mundial. Lo condenan a muerte y además, como es una blasfemia compartida por la religión protestante y la católica, lo condenan a ser torturado. El juicio va a la instancia superior que ya había y la instancia confirma el fallo de la primera instancia y en poquísimos días, con una velocidad rarísima en la justicia, en la francesa y en la boliviana, rarísimo caso de velocidad, realmente al tipo lo matan, lo ajustician.
y además lo torturan antes. Como había blasfemado, según los usos y costumbres de esa localidad, le cortan la lengua. Sí, le cortan la lengua, le amputan una mano con la cual no se sacó el sombrero al paso de la procesión, lo descuartizan y después de que está muerto, queman el cadáver. Y entre sus pertenencias descubren que tenía un libro prohibido por la autoridad, el Diccionario Filosófico Portátil de Voltaire. Entonces el tribunal que lo condena también el libro a la hoguera. Queman al chico y al libro. Este crimen horroroso, estimado público, es el trasfondo del violento ataque de Voltaire al derecho consuetudinario por las siguientes razones. El derecho consuetudinario es un derecho a veces irracional, que no tiene el principio de la proporcionalidad, es decir, castiga bagatelas con la misma dureza de un crimen muy severo. O sea, el chico que ha cantado en una taberna es una cosa privada, que ha cantado algo contra la religión, estaba borrachito con un grupo de amigos, en eso los testigos estaban de acuerdo, el chico estaba borracho. No sirvió de atenuante, porque el derecho consuetudinario, y ustedes pueden ver eso en mi modesto texto, también en Bolivia, el derecho consuetudinario no diferencia entre grados de un delito, sino que solamente califica algo como delito y por lo tanto tiene las mismas penas. Y generalmente el derecho consuetudinario también aquí en Bolivia, van a ver ustedes el artículo de este señor Edwin Cocarico Lucas. Este artículo, estimado público, puede ser bajado de internet en forma gratuita y muy fácil. Ahí les he anotado la dirección electrónica, ALH, etc. El artículo ha aparecido en una revista española muy conocida que se llama América Latina Hoy, es la revista española más importante de ciencias sociales y filosofía. Los datos están en este texto que les he hecho llegar. En la nota número 2 está exactamente donde ha aparecido, y entrando a esa dirección electrónica ustedes pueden acceder en forma inmediata a este artículo de Edwin Cocarico Lucas, que en la revista aparece como un notable jurista boliviano. Yo pregunto aquí, porque hay dos abogados en la sala, si conocen a este jurista. ¿Sí? Sí. ¿Está aquí en Bolivia? Sí, entiendo que regularmente es profesor de Derecho Penal. Ajá. En la UMSA. En la UMSA y en muchas universidades de posgrado. O sea, es un tipo muy conocido. Sí. Él ha publicado lo que me parece, estimado público, el texto más interesante sobre la práctica cotidiana, no sobre teoría, sino sobre la práctica cotidiana del derecho consuetudinario, usos y costumbres en Bolivia, en un artículo además programático que se llama El etnocentrismo político, jurídico y el Estado multinacional. Nuevos desafíos para la democracia en Bolivia, que ha aparecido en 2006, al comienzo del régimen del MAS, donde él defiende acaloradamente a la justicia comunitaria como menos burocrática, más rápida, más cercana al pueblo, etcétera, etcétera. Van a ver en mi texto, están todos los argumentos del señor Cocarico Lucas en favor de la justicia comunitaria. Pero al mismo tiempo, el señor Cocarico reconoce, por ejemplo, que en la justicia comunitaria no hay cárcel, sino que hay penas muy duras que reemplazan a la cárcel, como la expulsión de una comunidad, es como una excomunión en la Iglesia Católica, o el hecho de que se le obliga a un resarcimiento de daños, una cosa inmediata. Si el chico ha violado a una chica, pues tiene que casarse con ella. A ella no se le pregunta si quiere. Eso es la injusticia. Es decir, es un resarcimiento que a algunos les puede parecer una gran maravilla. Al chico lo obligan
a casarse con la víctima, pero racionalmente no es tanto, porque una de las dos partes ni siquiera es preguntada si quiere casarse. Es decir, la víctima encima tiene que cargar con el peso de la pena, ¿no? Carga con el peso del castigo de la pena. Esa es también, según Voltaire, uno de los casos típicos de la justicia comunitaria, de la justicia que no ha sido discutida racionalmente. Entonces, le falta el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad dice: la pena tiene que ser más o menos correspondiente a la gravedad del delito. Si un delito es mínimo, obviamente no tiene que ser la pena algo grave. Eso es lo que discute Voltaire, porque todo empezó con que apareció en ese pueblo, Abbeville, en el norte de Francia, apareció sobre un puente un crucifijo en piedra ligeramente dañado. Y se creyó que este chico, el caballero de la Barre, era el autor de ese daño. Y Voltaire dice lo siguiente, para que vean ustedes la irracionalidad que a veces tiene la justicia comunitaria. Se pasaba el río, se entraba a otra provincia, y aquí la blasfemia religiosa no existía como delito. O sea, si el chico hubiese hecho la destrucción de el daño a la estatua, o no se hubiese descubierto de la procesión unos metros pasando el río, no le hubiera pasado nada. Es decir, es una desproporcionalidad absoluta. Un tipo condenado a muerte, a torturas, a que le amputen la mano, le corten la lengua antes de ser matado, y que pasando el río no es ni siquiera un delito. Esto es algo que nos dice que la justicia de usos y costumbres puede contener elementos extremadamente irracionales. He puesto en mi artículo, estimado público, algunos detalles que defiende el señor Cocarico Lucas. Por ejemplo, él dice que debe haber, como en la Edad Media, esas pruebas de valentía. En la Edad Media, por ejemplo, si una persona inocente se lo obligaba, un inculpado inocente, se lo obligaba a pasar por una fogata, si no se quemaba, quiere decir que era inocente. Si se quemaba, obviamente era culpable. ¿Perdón? Ordalías, señor. Exactamente, esas ordalías de la Edad Media. Y el señor Cocarico defiende esas ordalías. Él dice, por ejemplo, que en las comunidades indígenas en Bolivia hasta hoy hay la prueba de la sal. Se obliga a caminar a una persona sobre un largo camino sembrado con sal. Si no muestra ninguna herida en los pies, es que es inocente. Y si hay heridas, quiere decir que es culpable. Entonces, esos juicios de Dios, esas ordalías, esas cosas absolutamente irracionales, pertenecen, lo admite Cocarico Lucas. No solamente lo admite, lo pone como algo muy positivo, porque dice que esa justicia es rápida, expedita, no burocrática y cercana al sentimiento popular. Y ese sentimiento popular, es el argumento de Voltaire, ese sentimiento popular puede apoyar no solamente las mujeres histéricas de esa masa, sino toda la población, pueden apoyar medidas de un tribunal que son absolutamente irracionales, como torturar a un tipo simplemente porque ha cantado una canción que algunos consideran obscena. Voltaire cuenta, por ejemplo, que las mismas canciones o los mismos argumentos, posiblemente de canciones ligeramente antirreligiosas, en otros países y en otras culturas, ni siquiera es un delito. Él muestra, por ejemplo, el problema de la Eucaristía y su crítica, y muestra que en muchas culturas eso ni siquiera es un delito, en regiones católicas. Entonces, el problema de estos usos y costumbres, según Voltaire, es que la justicia popular, la justicia que emana directamente del pueblo, según sus autores, es una justicia pre-racional, pre-urbana, en una palabra, pre-moderna.
Y eso naturalmente a Voltaire le parece muy mal. Es una forma de administrar justicia que no diferencia, por ejemplo, entre un fiscal y un juez. Es por ejemplo, la asamblea del pueblo, de la aldea, todavía eso dice Cocarico Lucas en Bolivia, que define la acusación, la sentencia, etc., en una sola cosa. No hay una división de funciones. Y eso a Voltaire le parece que es irracional, porque tiende automáticamente a creer que el ser inculpado es ser culpable. O sea que no diferencia claramente entre una inculpación muchas veces falsa y realmente la comisión de un delito verdadero. Según Voltaire, eso es lo grave. Esa justicia comunitaria, según Voltaire, no recolecta indicios, no hay un examen de pruebas. Eso admite Cocarico Lucas, que la justicia comunitaria no hace recolección de indicios, no hay valoración de pruebas y testimonios, nada de eso. Simplemente se toman las declaraciones de la gente y la declaración de un enemigo del inculpado es considerado un testimonio tan válido como la palabra misma del inculpado. Es palabra contra palabra, y a veces la asamblea popular, que es la que decide la sentencia, se inclina generalmente por votar contra los individualistas, contra los que son un poquito diferentes al montón. Para Voltaire eso es naturalmente gravísimo. O sea que los individualistas están de antemano en una posición negativa, desfavorable en la justicia popular. Luego Voltaire dice que esa justicia toma en serio declaraciones de borrachos, declaraciones de gente. Es ese juicio que Voltaire detalla, es muy divertido, el artículo es muy divertido. Voltaire relata cómo es un juicio de la provincia, cómo son los usos y costumbres, y son realmente espantosos. Es decir, es una vuelta a lo más oscuro de la Edad Media en pleno siglo XVIII, según Voltaire. Es algo horrible. Borrachos pagados. Las declaraciones de borrachos pagados por la contraparte tienen la misma fuerza que la defensa del pobre inculpado. Él está en contra de la penalización de banalidades, porque, y esto puede ser también válido para Bolivia, la justicia comunitaria nunca se ocupa de cosas realmente importantes. En Francia había ya, por ejemplo, delitos de corrupción gigantescos. Por ejemplo, justamente en la época de Voltaire hubo desfalcos al fisco, la instauración de una lotería fraudulenta que significó millones para su inventor y cosas por el estilo. Es decir, la historia de la justicia francesa, como cualquier justicia, es una crónica realmente de banalidades y de tonterías. Y Voltaire dice, todo eso tiene que ver con que esa justicia nacida aparentemente de las entrañas del pueblo, es una justicia irracional que cree que la venganza es el núcleo de la justicia. Y por lo tanto, esa justicia nunca se ocupa de lo que acabo de mencionar, desfalcos al Estado, casos de gran corrupción, jamás de los jamases. Y en cambio se preocupan qué ha dicho el pobre caballero de Lavar en una borrachera, en una taberna. De esas banalidades se ocupa la justicia y no de los casos realmente graves que ocurren en el país. Me imagino que en Bolivia es algo similar. Me imagino, pudiéndome equivocar fácilmente. Señor Sotomayor. Justo hoy tuve una conversación con un amigo que es fiscal en el altiplano boliviano, y le he hecho esa pregunta, ¿no? ¿Has visto muchos casos de justicia comunitaria, de administración de justicia indígena comunitaria? Me dice, mira, estoy 8 años de fiscal en ese lugar y hasta ahora he visto un caso en el cual ha habido unos latigazos a unas personas que han actuado. Entonces, ahí hay algunos estudios en los recientes que dicen que esta justicia indígena originaria campesina ahora, a pesar de que está reconocida en la Constitución y si es promovida,
en la práctica está occidentalizándose y las comunidades recurren a esta justicia más reiteradamente a la justicia occidental que a la justicia indígena. Entonces, este artículo, que es del 2006, tal vez tendría que ser realizado en ese sentido práctico y material, ¿no? Yo lo he puesto aquí ese artículo porque me ha parecido muy interesante por las conclusiones prácticas del jurista Cocarico Lucas. Por ejemplo, él critica la lentitud, la burocratización de los procedimientos normales, y él dice que la justicia comunitaria es rápida y expedita, lo cual puede ser verdad. Señora. En torno al debate del pluralismo jurídico en nuestro país, justamente cuando hubo los debates para el deslinde jurisdiccional, muchos análisis, vincularon la persistencia o la subsistencia de la justicia comunitaria en nuestro contexto, justamente porque Bolivia es un estado débil, es decir, hay espacios en nuestro territorio donde no hay presencia estatal a través de los elementos del orden, como la policía, un instituto de investigaciones, es decir, tampoco está presente las instituciones del órgano judicial en determinadas jurisdicciones. Entonces, a falta de esa presencia de orden estatal, es que ha persistido esta justicia comunitaria. Entonces, con la observación que hace Osmar Sotomayor, considero que en el altiplano tenemos, por ejemplo, varios organismos de poder judicial, dentro del órgano procesal, por ejemplo, que están en Huaqui, en diferentes regiones de la provincia, de acuerdo a cómo se desplaza esta institución. Entonces yo creo que el hecho de que haya una vinculación en el altiplano, influye en que se recurra a las instancias formales para ejercer la justicia. Por ejemplo, si hay problemas de comunidades, en mi experiencia laboral, con abogados y asistiendo a audiencias en el altiplano, entre Tiwanaku y Huaqui, es decir, adentro en las comunidades, cuando hay, por ejemplo, peleas entre las comunidades, contratan sus abogados, hacen asambleas y tratan, de resolver el problema antes, de llegar a acuerdos. Es decir, que los abogados lleguen, acompañen, no es que ellos definan, sino la comunidad a través de sus asambleas, y los abogados simplemente ya formalizan si es que han llegado a una resolución del conflicto, o ya se dirigen a las instancias formales, como la policía, para iniciar la investigación, es decir, para asentar la denuncia. Pero yo creo que eso se da en espacios donde hay una mayor integración, de las vías, carreteras, etcétera, donde hay un despliegue y hay instituciones, pero hay sectores en nuestro país que aún no hay presencia estatal. Por ejemplo, hay investigaciones como la ley de un investigador Fernández, donde, por ejemplo, describe la situación de los aylus del norte de Potosí, porque ahí, por ejemplo, aún no hay ni siquiera integración carretera, y entonces muchas veces cuando no pueden resolver sus problemas entre las comunidades, recurren a las personalidades más cercanas que son de la provincia, que muchos se han convertido tal vez en militares, otros en curas, etcétera, personalidad o profesores, que incluso intervienen para estas decisiones. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber si, cuando Voltaire hace estas apreciaciones de ese hecho, es que él, reflexiona sobre sobre el espacio territorial, porque, como usted bien dijo, está criticando las provincias, está criticando al proceder de las áreas rurales, y, por ejemplo, si él se toma
conciencia, o sea, de estos elementos, y las instituciones, digamos, aún no estaban, tal vez o quizá no estaban consolidadas en ese entonces en Francia. Tiene usted razón, es evidentemente un problema muy complejo que tiene que ver con la consolidación o no de un Estado más o menos bien establecido, más o menos construido racionalmente. El problema actual filosófico, por eso me detengo en Voltaire y en Cocarico Lucas, es que hay o condenas o defensas de este derecho consuetudinario que nosotros deberíamos estudiar filosóficamente porque son temas muy interesantes. Yo le pregunto a usted lo siguiente: justamente en esas áreas con poca presencia estatal, ¿qué opina usted de la opinión de Cocarico Lucas, que dice lo siguiente? El derecho comunitario no contempla un sistema de detención o prisión. Las penas dictadas son generalmente castigos físicos inmediatos, latigazos, picota, cepo o el resarcimiento material del daño, porque los castigos corporales son percibidos, dice Cocarico Lucas, como una modalidad más humana y más progresista que las penas de prisión. ¿Por qué? Porque la prisión, la cárcel, ese invento occidental, es un castigo psicológico mucho más grave que los latigazos y los castigos físicos, dice él, cito textualmente, porque la prisión bloquea el horizonte de visibilidad del condenado. Y eso es para Cocarico la pena más grave a la cual un condenado puede acceder. Entonces, a él no le preocupa mucho que no haya una investigación de antecedentes, que no haya una prueba de indicios, todo eso le parece superfluo. ¿Por qué? Porque la opinión de la comunidad que actúa como tribunal, esa opinión es la voz del pueblo, y la voz del pueblo no se equivoca, es la voz de Dios. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cree usted que realmente la voz de Dios, o sea, la razón superior, lo que se llama, esa verdad superior, siempre está representada por la comunidad cuando delibera, o es una pura casualidad que ambas coincidan? Voy a responder, o sea, en dos vertientes. La primera, si él está haciendo una interpretación cualitativa de hechos de casos, porque en las comunidades se manejan casos desde abigeatos, avasallamientos, hasta casos, por ejemplo, de parte, digamos, de su la forma de su, o sea, su relación con la naturaleza, incluso son castigados. Por ejemplo, personas que cometen aborto porque está relacionado con el granizo, o sea, serían severamente castigados. Eso está prohibidísimo, o sea, incluso, bueno, en nuestro país la legislación penal, o sea, también, ¿no?, tipifica el aborto muy diferente a otros estados, que eso sería una decisión individual. Pero en nuestro contexto hay ese tipo de problemas, y yo creo que acá, ¿no?, el problema central está que se toma mucho en cuenta, o sea, la voz de los ancianos, o sea, los que tienen, o sea, más experiencia, pero lo que yo he visto es que en las asambleas pueden hablar hasta los niños y mujeres, pero digo que eso, por eso digo, su interpretación debe estar ligado a cuestiones de caso, porque todas las comunidades no son iguales, ¿no? Hay comunidades que son altamente, podemos decir, más conservadoras, machistas, donde las mujeres no toman la palabra. Yo creo que es muy heterogéneo, o sea, no es algo homogéneo, en primer lugar. Y en el segundo, en torno a que si la ley, o sea, de Dios es la voz del pueblo, también me parece que puede haber una interpretación de la justicia comunitaria también idealizada, porque cuando se discuta, digamos, el deslinde jurisdiccional,
se le da prioridad, o sea, al principio, ¿no?, de nuestra justicia ordinaria. Por ejemplo, el respeto a la vida, que es un derecho humano. Entonces, en el deslinde jurisdiccional, digamos, se preserva que estas decisiones no pueden ir en contra de la vida, es decir, no sería algo legal ni legítimo, o sea, no podría darse legitimidad a la comunidad si es que va contra la vida de las personas. Ese es uno de los debates principales. Y por otro lado, y cierro con esto, o sea, este segundo argumento, cuando digo de la idealización, en la medida que, no voy a decir porque se haya urbanizado, sino que los seres humanos son diferentes. Ahora hay casos, por ejemplo, en el altiplano de asesinato, y hay un caso muy famoso de una turista asiática que fue asesinada en la Isla del Sol. Y como esta persona ha sido remitida a la justicia ordinaria, el abogado está argumentando con estos principios de los usos y costumbres, ¿no? Que no es un asesinato, es decir, que no es un crimen. Entonces esa me parece, digamos, una bajeza ética, o sea, del abogado, porque argumentándose o tomando esa idealización de la justicia comunitaria, lo que usted está planteando, ¿no? Lo que me está preguntando es que si es así, justamente yo creo que muchos análisis se idealizan y no ven que el ser humano, o sea, también es perverso. Entonces esta persona que asesinó a esta asiática, o sea, está argumentando que lo ha hecho en base a sus usos y costumbres, evidentemente para salir libre. Entonces yo creo que es algo que se debe, o sea, discutir. Está bien, hay una ampliación de derechos, pero yo pienso que también está ligado, desde mi perspectiva, a el estado débil, que es una característica nuestra, y que, por supuesto, o sea, para mí, o sea, la ley del pueblo no es la ley de Dios, porque puede haber estas perversiones y tergiversaciones humanas que se encubren en la comunidad. Muchas gracias por su intervención. Creo que el señor García, sin tiempo, ha levantado la mano. Por favor, señor García. Sí, creo que es obviamente un tema muy polémico y complicado, y solo quería comentar un caso que he conocido y tratar de dar una especie de conclusión que se sacaría del tema. He conocido un caso que pasa en los yungas, ¿no? Y he ponido en contexto, ¿no? En los yungas, para muchas poblaciones, hay 2 o 3 policías en todo un pueblo, ¿no? Que puede tener 2.000 habitantes incluso. Entonces, obviamente hay una carencia de medios bastante, ¿no? Y peor en pueblos alejados, que pueden estar a 1 hora de la población donde está la policía. Y el caso que he conocido ha sido precisamente ese, ¿no? Ha sucedido en una comunidad de Apapa, que está como a 1 hora de Churumani. Ha habido un caso de violación y incluso otros tipos de amedrentamientos que ha habido de la comunidad. Entonces lo que han hecho es además ha sido la asamblea cocalera la que ha implementado ejecutado, digamos, el castigo, que ha sido expulsarlo de la comunidad. No, ha habido la violación y lo han expulsado de la comunidad, porque claro, ante la dificultad de que llegue el policía, etcétera, no había posibilidad de que se haga de otra forma, ¿no? Entonces en ese caso yo creo que cumple con 2 criterios que creo que se tendría que considerar, ¿no? Uno, que cualquier resultado de ese tipo de justicia comunitaria tiene que estar en consonancia o de alguna forma sujeto al sistema general, ¿no? No puede haber algo que se extralimite fuera de eso. Y otro es que, bueno, realmente es que ante las falencias que hay del Estado, simplemente como un suplemento, como algo que no habría otra forma de tratar, funciona ese tipo de justicia, ¿no? En casos muy, muy específicos, en contextos muy específicos. Eso sí. Gracias, señor García. Evidentemente, estimado público, no podemos, como se dice filosóficamente, globalmente, condenar o defender la justicia comunitaria, porque tiene que ver con muchos casos concretos como los que usted ha señalado, con falencias como la no existencia de funciones estatales, etcétera, etcétera. Yo solamente les quería mostrar la discusión en toda Europa muy intensa que ha preparado la consolidación del Estado Nacional moderno mediante la unificación de códigos y procedimientos legales. O sea, en Francia la gran labor unificadora
de la Asamblea Nacional y del Convento ha sido abolir de un plumazo toda la justicia comunitaria. Eso fue repetido por la gran mayoría de los países europeos, salvo Gran Bretaña. Todos los países europeos han imitado eso, incluyendo España. Es decir, no existe en ningún país justicia comunitaria, usos y costumbres, o que alguien al cometer un pequeño delito pueda basarse, como es el caso que ha contado él, pueda basarse en usos y costumbres para defenderse. No quiero de ninguna manera dar un juicio valorativo sobre este derecho consuetudinario. Lo que yo quiero mostrarles es simplemente que el Estado Nacional moderno, cuya expresión más conocida y más discutida filosóficamente ha sido Francia, se ha considerado como un progreso inevitable la unificación jurídica del país y la aceptación de códigos que estaban todos ellos derivados de principios racionales. Obviamente se puede discutir si esos principios realmente eran tan racionales y tan humanistas, pero los códigos que posteriormente han nacido en Francia, los llamados códigos napoleónicos, por lo menos llevan esa impronta, esa huella, es decir, que han sido derivados de principios racionales, como por ejemplo lo que hemos discutido aquí, la proporcionalidad de los castigos dependiendo del delito y no un castigo general como por ejemplo la expulsión de una comunidad o latigazos o cosas por el estilo. Ahora, yo solamente les he dado este artículo para que vean ustedes el estado de la discusión hace unos 10, 15 años de esta problemática en América Latina y Bolivia. Aquí en Bolivia se han publicado también muchos materiales favorables a la justicia comunitaria y al pluralismo jurídico. En la pizarra, que no está en la bibliografía del programa, les he puesto la obra más famosa de Ramiro Molina Rivero. Es actualmente un catedrático de la Universidad Católica, es un famoso antropólogo que en años anteriores ya trabajó estos temas para el gobierno de entonces. Oh, pequeña sorpresa, estimado público, en la llamada época neoliberal, por ejemplo en la década de 1990, el Ministerio de Justicia publicó una gran cantidad de libros y folletos sobre el pluralismo jurídico y la justicia comunitaria. Es decir, no es algo solamente de los últimos años. Este señor, Molina Rivero, ha publicado una especie de resumen. Aquí les he puesto también una entrada electrónica. Todo el libro puede ser bajado gratuitamente de internet con esa dirección. O sea, es la cumbre, diremos, la cumbre de la defensa del pluralismo jurídico. Molina argumenta, por ejemplo, que ya en la época prehispánica, durante el imperio incaico, habría habido por lo menos dos sistemas paralelos de justicia: la justicia central del Inca y la justicia de los ayllus, que serían dos fuentes diferentes de justicia. Yo obviamente no puedo juzgar nada en concreto de esto, pero les indico que Molina Rivero ha publicado en varios volúmenes, publicados hacia 1998-99, toda una compilación muy amplia sobre la justicia comunitaria y el pluralismo jurídico en Bolivia, que él lo considera como algo muy positivo. La opinión de la mayoría de los filósofos, y por eso lo he puesto a Voltaire como el gran representante de la Ilustración, es que lo mejor para un país es el monismo jurídico, o sea, la existencia de un solo sistema jurídico.
porque eso simplifica todo. Un crimen ya no tiene que ver con el lugar en que se ha producido, que es lo que critica Voltaire en su famoso relato, se llama Relación sobre la muerte del caballero de la Barre. Él dice, unos metros separan esa justicia brutal que lo condenó a muerte de una justicia donde lo que ha hecho él, cantar en una taberna, simplemente no es ni siquiera un delito. Ese carácter fortuito, casual del delito, lo que es un delito o no, eso tiene que ser reemplazado por un código racional que tipifique claramente qué es un delito y cuál es el castigo proporcional a ese delito. Estimados oyentes, eso es uno de los puntos centrales que se han discutido y, contrariamente a la tradición que es muy fuerte aquí en el área andina, en la consolidación del Estado moderno, la unificación del derecho ha sido vista realmente como una cosa muy positiva. Y en eso Marx, Engels y los marxistas han estado completamente de acuerdo. Cuando ocurrió la revolución bolchevique a partir de 1917, también en Rusia, donde no había ni siquiera constitución, se abolieron de un plumazo los derechos consuetudinarios, que había muchísimos, y además muy diferentes entre sí. Todavía hoy, ustedes saben, Rusia posee una parte del Cáucaso, donde está, por ejemplo, Chechenia, que es parte integrante de la Federación Rusa y que es una unidad, la federación, pero se llama Federación Rusa, donde todavía hay usos y costumbres de corte islámico. Es una población profundamente musulmana y ahí hay naturalmente otra legislación y otros derechos, sobre todo para cuestiones familiares. En Chechenia, para la alegría de los varones, por ejemplo, la poligamia está permitida, no es ningún delito. Y en cambio es un delito que la mujer diga algo contra el marido. Es decir, estimado público, yo simplemente les muestro que en la tradición de la filosofía occidental racionalista, yo les muestro que la justicia comunitaria, como toda obra humana, toda, puede tener también elementos que hoy los consideramos como negativos, es decir, como malvados, perniciosos, peligrosos para la salud pública, etc. Bueno, estimado público, aquí dejamos entonces Francia y en la próxima sesión, no ha alcanzado el tiempo, vamos a ver cómo se ha establecido algo que nos toca más directamente, el Estado Nacional en España. Y les voy a mostrar también unas variantes muy poco conocidas, va a ser una cosa de pocos minutos, en los ejemplos de la India e Indonesia. Elijo estos países porque la India es el segundo país más poblado del mundo e Indonesia el cuarto más poblado. O sea, son países muy importantes a nivel mundial y me imagino, pudiendo equivocarme, que en el futuro esos países junto con la China van a ser los que definen el futuro del mundo. Entonces no estaría mal, como es un curso sobre modelos de Estado, abrir una ventana y observar lo que ocurre en otras latitudes, como muy brevemente la India e Indonesia, y cómo allí se han formado después de la Segunda Guerra Mundial estados nacionales que me permito decir que son bastante exitosos, la India e Indonesia, ¿no? Aquí terminaríamos la sesión de hoy. Tal vez haya alguna pregunta, alguna duda, etc. Yo les aconsejo, estimado público, bajar gratuitamente de internet estos textos. Es muy fácil acceder a ellos. Y sobre todo los de Ramiro Molina Rivero realmente son textos muy bien pensados. Es un antropólogo que ha dedicado su vida entera al estudio de los usos y costumbres en Bolivia como buen antropólogo. Les agradezco por su atención el día de hoy.